Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la ansiedad y depresión en el TDAH, identificación y primeros pasos. La docente que nos acompaña en la jornada de hoy es María Fernanda Potro. Ella es neuropsicóloga clínica, máster en neurociencia y biología del comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Actualmente está llevando a cabo su doctorado en Cerebro, Cognición y Conducta en la Universidad de Barcelona, España. Ha recibido formación clínica en neuropsicología para adultos en Fleming, Argentina, y es especialista en neuropsicopedagogía, así como psicología graduada en la Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia. Agradecemos su participación, ¿verdad? Y saludamos a quienes nos están viendo, ¿cierto? Y escuchando en la sesión de Zoom, y a quienes también nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Estimada profesora, es toda suya la clase. Gracias, Rodrigo, por la presentación, muy amable. Encantada de poder contar con todos en este día, hoy en mi hora de la tarde. Muy buenos días para ustedes, yo por aquí estoy ya de tarde, así que bueno, vámonos al lío, directamente a este seminario, tal cual como lo dijo contigo. Mi nombre es María Fernanda Porto y bueno, para los conocidos, Mafe, así que me pueden decir Mafe tranquilamente. Hoy quiero que comencemos a hablar un poco de este tema. Creo que todo el tema de la salud mental cada día está más sonado, es más rimbombante, más personas hablan de esto, cada día globalmente se sabe más de salud mental y claramente la salud mental afecta a niños, adolescentes y adultos, pero sí que uno de los trastornos que muchas veces suele pasar desapercibido la revisión de síntomas de ansiedad y depresión es el TDAH. Así que hoy quiero que comencemos a hablar un poco acerca de qué es el TDAH, que es un poco cómo vamos a organizar esta sesión. Vamos a hablar del TDAH, un poco acerca de sus síntomas, de manera muy general para aquellos que no tienen un conocimiento profundo sobre esto. Vamos a hablar la prevalencia o la incidencia del TDAH y de los síntomas de salud mental que les puede afectar. Vamos a hablar de TDAH y sus comorbilidades, y dentro de estas comorbilidades me refiero a ansiedad y depresión. Sí que pueden haber muchas otras comorbilidades o enfermedades que sean de manera conjunta con el TDAH. Luego vamos a hablar de cómo identificar tempranamente ansiedad y depresión y cuáles son esos siguientes steps que tenemos que hacer para poder intervenir a esta población con TDAH y que adicionalmente puede tener una comorbilidad con depresión y ansiedad. ¿Vale? Vayan escribiendo todas sus preguntas, todas sus dudas por ahí por el chat y lo vamos conversando, ¿vale? En ese espacio de preguntas que como Rodrigo lo comentó, lo vamos a tener al final. Bueno, ¿qué es TDAH? El TDAH o sus siglas son trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esa es la sigla que se le conoce a trastorno. Este trastorno está relacionado con una persistencia en la inatención. ¿Qué quiere decir esto? Son chicos, chicas, adolescentes o adultos que, porque bueno, es uno de los pocos trastornos del neurodesarrollo que permanece hasta la adultez. Entonces, hay una persistencia en la dificultad para poder focalizar, para poder permanecer con la atención sostenida durante un largo tiempo, y adicionalmente se puede dar de manera conjunta con hiperactividad o sin hiperactividad. Hace poco recibí una consulta por aquí, por el chat, con respecto al curso. Alguien que preguntaba que si dentro del curso íbamos a revisar el tema de TDA. Entonces es importante que sepan que el concepto general es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se puede dar con inatención, con hiperactividad e impulsividad o de manera combinada. Generalmente el TDAH va a interferir en el funcionamiento de la vida de niños, adolescentes y adultos, y usualmente su aparición se da de manera muy temprana a partir de los 7 años. Entonces, como les comentaba anteriormente, vamos a tener una presentación inatenta, que es un TDAH con predominio inatento. Es importante que utilicemos estos conceptos de manera clara.
un TDAH con predominio inatento. Es una persona, un niño, un adolescente, una chica, un adulto que tiene dificultades para prestar atención. Luego tenemos un predominio hiperactivo, que es un chico, un adolescente, un adulto que es más impulsivo, hay unas lesiones más prefrontales, más orbitofrontales, donde estas personas suelen tener dificultades para controlar sus impulsos y tienen mucha movilidad, y ya lo veremos más adelante. Y luego tenemos un predominio combinado, donde se da la inatención y la hiperactividad. Entonces, TDA no es que no exista, sino que el DSM-5 lo estipula o lo nombra como TDAH y luego estipula los tres predominios: inatento, hiperactivo y combinado. Bien, como les comentaba, el TDAH es uno de los trastornos que inicia en la infancia, es uno de los más frecuentes, permanece en la adolescencia, que van cambiando los síntomas con respecto, va evolucionando el tiempo, pero persisten hasta la adultez. Muchos de estos TDAH, sobre todo en niñas, se evidencia que como que hay un masking donde no hay una evidencia clara de los síntomas, de la persistencia de los síntomas, pero a medida que a nivel académico, que a nivel social hay mucha más demanda, los síntomas comienzan a aflorar. Entonces, muchas veces tenemos en consulta chicos con TDAH, quizás de 12, 16 hasta 18 años, que no han sido diagnosticados antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un masking. Generalmente se adaptan las condiciones, quizás viven unas buenas condiciones ambientales, se adaptan las condiciones y muchas veces ese diagnóstico no aflora hasta que a nivel social, a nivel cognitivo o a nivel académico no hay mucha demanda. Bien. Cuando hablamos de la prevalencia, es como la incidencia o el número o el porcentaje de la población que tiene este diagnóstico. En un estudio que se hizo en el 2023 de revisión, donde se miraron todos los estudios previos de prevalencia en el mundo, se encontró que el 7,6% de los niños de 3 a 12 años tenían TDAH y el 5,6% de adolescentes entre 12 y 18 tenían TDAH. Y en este estudio que se hizo en el 2021, en el 2021 se publicó, pero se hizo en 2020, encontraron que en el mundo alrededor de 139 millones de adultos con TDAH y 366 millones, o un 6% aproximadamente, con síntomas. ¿Sí? Y pasa que bueno, ahí tiro un poco como la cuña, que también vamos a tener un curso de TDAH en adultos, porque muchas veces se cree que el TDAH simplemente permanece en niños y hay muchos papás que tienen la expectativa que después de 18 años estos síntomas van a desaparecer mágicamente, pero no es así. Estos síntomas se transforman y quizás si en la infancia es un niño que salta, se mete debajo de la mesa, se mueve todo el tiempo, juega, trepa, corretea, quizás en la adultez es un chico un adulto que va a cambiar de carrera, que va a cambiar de pareja, que va a ser impulsivo, que va a hacer 10.000 cosas al mismo tiempo, que va a tener una sobrecarga de trabajo, que no va a saber colocar límites. Entonces, estos síntomas de impulsividad y de hiperactividad se van transformando con respecto al tiempo. Bien, me voy poniendo aquí el reloj para que no se me pase el tiempo. Bueno, con respecto y continuando un poco en la línea de la prevalencia, vemos que a nivel global la incidencia de depresión y de ansiedad cada día va aumentando, siendo uno de los, de los diagnósticos también más usuales en niños y adolescentes. Cada vez más vemos que en niños con TDAH hay persistencia y aparecen síntomas de ansiedad y de depresión, incluso en edad preescolar. Y ustedes me dirán, bueno, Mafe, ¿y por qué pasa esto? Porque el TDAH va a tener una implicación en el estado de ánimo, ¿sí? Donde va a tener una implicación en el estado de ánimo de esta persona, de este chico, de este adolescente, va a tener un impacto en la calidad de vida, va a tener un impacto en el rendimiento académico y va a tener un impacto en cómo yo socializo con él.
¿vale? Porque si yo no presto atención a una clase, claramente, y no hay unos ajustes razonables, un ajuste del currículo para este chico que está teniendo síntomas de TDAH, que tiene el diagnóstico de TDAH, su rendimiento académico va a bajar. No porque no pueda cumplir académicamente o cognitivamente con la demanda que le está haciendo el profesor, sino que sus tiempos de atención son muy cortos y no alcanza para estar 40 minutos en una clase. Va a afectar su calidad de vida porque quizás tiene juegos muy bruscos o quiere correr todo el tiempo y sus compañeritos de su misma edad quizás no lo quieran hacer. Entonces esto va a afectar a su calidad de vida, las relaciones sociales y claramente al estado del ánimo. Es decir, que hoy en día tenemos muchos casos de niños con TDAH y con comorbilidad de depresión y de ansiedad, ¿vale? Por lo cual es muy importante que estemos atentos a estos síntomas y por eso es mi interés de hablar de esto en este seminario, porque bueno, si bien el curso nos vamos a enfocar más en evaluación para em, conocer escalas, para poder dar un buen diagnóstico, vamos a adentrarnos en la sintomatología. Sin embargo, es importante hacernos conscientes de aquellos que son psicólogos, que son profesores, que no creamos que el TDAH es simplemente un constructo independiente, sino que el TDAH también se puede dar comórbido con otras patologías que pueden implicar o exacerbar mucho más la sintomatología. Si es un chico que tiene TDAH y ahora se va sumando unos síntomas de depresión, entonces es un chico que sus niveles de atención van a bajar mucho más a los que previamente, si los comparamos con un TDAH que no tenga una comorbilidad con cualquier otro diagnóstico. Este es un estudio que publicaron en el 2021, pero bueno, se desarrolló unos añitos antes. Es un estudio iraní donde estudian 30.000 niños y adolescentes y se dan cuenta, estudian las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Y cuando me refiero a comorbilidades, para aquellas personas que no tengan esta formación más clínica, quiere decir que se presentan dos diagnósticos al mismo tiempo. Fíjense que en el primer puesto, en un 37% están los trastornos de ansiedad. Llámese ansiedad por separación, llámese fobias específicas, llámese trastornos de desórdenes de eliminación, ¿no? Ansiedad por separación, son uno de los más presentes, es decir, los que se dan de forma conjunta. En un segundo aspecto, en un segundo momento, tenemos todos estos síntomas asociados a la conducta, lo que conocemos como trastorno oposicionista de la conducta, ¿cierto? Trastorno desafiante oposicionista, sí, desafiante oposicionista, o cualquier otro de los diagnósticos asociados con la conducta. ¿Mm? Miren que otro encontraron en ansiedad generalizado un 10% y encontraron también trastornos en un 6% del estado de ánimo y de la depresión en un 6%. Entonces, quiere decir que hay mucha presencia de ansiedad, mucha presencia de trastornos conductuales y mucha presencia de depresión y de trastornos de estado del ánimo en pacientes con TDAH en niños y adolescentes. Este es un, este es un libro que publicó Goldstein este año reciente, en enero. Y bueno, este es un libro de Springer, un libro online. Yo se los compartiré más tarde. Esta es una de las cosas que Rodrigo les dijo que les iba a compartir. Y esta es una guía para un trastorno que en el DSM-5 se llama un trastorno de la desregulación destructiva del estado del ánimo. Hace parte a los trastornos del mood, a los trastornos del estado del ánimo, y eh, encontraron una relación importante y son descritas en este libro con el TDAH, que es un trastorno de la desregulación destructiva del estado del ánimo. Son niños y adolescentes que están caracterizados por un cólera grave, con actitudes de agresión verbal y física, donde la duración de este cólera, de esta ira, de esta rabia, dura más de lo esperado, ¿no? Y es una duración desproporcionada y la intensidad y los picos de ira y de cólera son muy altos.
no concuerda la respuesta disruptiva de este cólera, de este ira con la edad, ¿vale? Y la irritabilidad en estos pacientes es persistente. Este diagnóstico se debe dar antes de los 18 años, ¿vale? Y los síntomas pueden iniciar antes de los 10 años. Ellos encuentran que hay un overlap, que hay una comorbilidad, que se pueden dar una sobreposición, se dice en español, el overlap entre el TDAH y este trastorno de la desregulación del estado de ánimo. Cumplen de un 25 a un 45% para ambos diagnósticos. ¿Y qué pasa cuando se dan de manera conjunta? Son personas que a nivel emocional están desreguladas, a nivel conductual, a nivel social y a nivel académico tienen muchos retos, porque ya no solamente estoy luchando con no prestar atención y estar moviéndome todo el tiempo, sino que tengo ataques de ira descontrolados, ¿no? También este diagnóstico se asocia a una desregulación neurobiológica, una vulnerabilidad genética igual que el TDAH, y ambos diagnósticos van a tener una implicación de áreas prefrontales, de sistema límbico y de tractos dopaminérgicos afectados, ¿vale? Claramente estos síntomas se van a, a exacerbar cuando hay estrés, cuando hay alteración en la familia y cuando hay adversidades. ¿Sí? Esto quiere decir que este overlap entre estos dos diagnósticos a nivel clínico, a nivel de cuidado de padres, a nivel de escuela, va a tener unos retos importantes a nivel conductual en poder controlar esa desregulación emocional y ese lóbulo prefrontal que va a ser todo el tiempo generar una impulsividad y no un control de sus emociones. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué es? Y todo lo que hoy yo les he hablado son artículos, son papers, son revisiones, son material científico que se ha publicado entre el 2021 y 2025, estos últimos 4 años. ¿Y qué sabemos hasta ahora en la relación entre la ansiedad, entre la depresión y el TDAH? Vale. Sabemos que el TDAH tiene un aumento o aumenta el riesgo de tener ansiedad y depresión, que ambos, tanto ansiedad, depresión y el TDAH, hay factores neurobiológicos y ambientales que los van a vincular, lo que hablábamos, la desregulación de la parte prefrontal, los sistemas de recompensa dopaminérgicos, estos tractos que están afectados, y también todo el tema de la desregulación emocional por parte del sistema límbico, que son las áreas del cerebro que se encargan de las emociones. También cuando hay presencia de ansiedad y de depresión y hay un TDAH, si hay un evento estresor, aunque para una persona que no tenga el diagnóstico diga, pero vamos, es que, no sé, le dieron un mordisquito al sándwich que le dieron de merienda, porque tiene que responder de esa manera, porque hay un diagnóstico y porque la percepción de la realidad se ve alterada por que su cerebro no funciona igual. Y esto es muy, muy importante que sobre todo los padres, los familiares, los profesores comprendan que no es un cerebro que funciona igual, que por más que tú te sientes y hables 10 horas, quizás la conducta no va a cambiar, ¿vale? Hay que modificar todas estas cosas ambientales que pueden generar una exacerbación de los síntomas, ¿vale? En diferentes estudios, como ya les he comentado, los previos, los que hicieron el estudio iraní, encuentran una relación muy importante entre esta comorbilidad de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos en el TDAH. Se dice que estos medicamentos que se utilizan para controlar el tema de la hiperactividad y de la atención podrían disminuir el riesgo de la depresión. Sin embargo, aquí yo tengo mis dudas porque resulta que cuando hacen los drug trials, los estudios clínicos del medicamento que van a probar para TDAH, no hay medidas de depresión ni de ansiedad estandarizadas para ver si realmente impacta o no a la depresión y a la ansiedad. Así que este punto podría ser debatido, ¿vale? Y también encontramos que en TDAH hay una alteración del sueño, ¿vale? Y sobre todo en adolescentes. Entonces, vamos a ver que si no hay un buen sueño, claramente también puede afectar al estado del ánimo, ansiedad y claramente a al TDAH.
Cuando vemos diferentes estudios que han mirado cómo se dan estas comorbilidades, se dice que uno de los predictores para que se dé el TDAH en comorbilidad específicamente con ansiedad en este estudio era esas complicaciones prenatales y eventos estresantes de la vida que pueden generar el aumento de síntomas más de estado de ánimo, más de ansiedad. Cuando hay mayor agresividad en las primeras etapas, cuando hay un estado de ánimo, perdón, una autoestima debajo de lo esperado, una autoestima que nosotros le llamamos como niveles clínicos de baja autoestima, cuando hay una alteración en la inhibición, cuando hay un me sale en inglés la palabra, un decrecimiento de la memoria de trabajo y cuando también hay todo el tema de mayor estados como lentitud en la respuesta cognitiva de estos chicos. Cuando hay estas características, podemos ver que ahí son como, diríamos, como es la sensibilidad, serían como estos puntos que se podrían ver afectados para que inicie un diagnóstico de ansiedad en el TDAH. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se da esto? ¿Qué experimenta un paciente con TDAH para llegar a experimentar ansiedad? Pues incapacidad para poder funcionar en la vida diaria, porque a nivel social no son suficientes, porque quizás no encajan con niños de su edad, porque quizás se le ha retrasado un grado, porque quizás no responde al mismo ritmo de sus compañeros, porque a nivel social quizás él quiere saltar, jugar de manera brusca y quizás en la adolescencia ya los chicos quieren estar más tranquilos y sentarse a hablar, porque a nivel cognitivo no pueden responder. Y si están hablando 10 personas, quizás sus focos atencionales van a ser dispersos, porque pueden tener un comportamiento temeroso, por quizás de alguna manera que le dicen, es que tú no prestas atención, es que, ¿por qué? Porque todo el tiempo de alguna manera lo encajan, lo encasillan en una forma de conducta que él puede llegar a tener un comportamiento temeroso y eso genera ansiedad. Temor por un bajo rendimiento cognitivo que ya, ya es consciente, este paciente ya es consciente, este chico, esta chica ya es consciente, y porque esa ansiedad porque no puede cumplir con ese nivel cognitivo. Sabemos que a medida que vamos aumentando a nivel académico, la demanda cognitiva es mayor. Al tener una demanda cognitiva más grande, al tener una demanda cognitiva más grande, más podemos haber como presencia de esta sintomatología. Vale. Entonces, ahora quiero que si algo es como los mensajes que se tienen que llevar para casa, es esto que les voy a decir ahora, que son estos síntomas que pueden ser quizás muy leves, que pueden ser síntomas muy sencillos, pero que nos podrían ayudar a identificar una persona, un chico, un adolescente con síntomas de depresión o con síntomas de ansiedad. Vamos a conocer con los síntomas o con las características que podemos identificar de manera muy superficial en chicos con depresión, con TDAH y que tengan síntomas de depresión. Estados de ánimo de tristeza. No una tristeza porque perdí un examen, sino una tristeza que es de manera repetitiva y profunda, ¿vale? Cuando hay un estado de ánimo irritable, cuando se molestan por todo. Y aquí viene una clave muy importante y es lo que nosotros a nivel clínico llamamos anedonia y es una disminución del interés y del placer de hacer las cosas. Quizás si este chico, este paciente que usted tiene, su niño, su estudiante, quizás antes disfrutaba jugar con plastilina, pero ahora hace un mes le pones la plastilina y ya no disfruta, ya no lo ves que juega de la misma manera, hay que prestar atención porque ha disminuido este placer en hacer eso que quizás antes te gustaba. Y aquí ahora no tampoco vamos a, a diagnosticar cualquier cambio en la conducta, pero revisar, de pronto hoy se sintió mal, pero revisar si esto es permanente en otras áreas o en otros aspectos. Una reducción o un aumento significativo en el peso y en el apetito. Una hipersomnia, es decir, duerme demasiado o pierde el sueño. Una agitación, es decir, más acelerado, o una disminución psicomotriz, es decir, ya no está tan activo.
una pérdida de la energía, todo el tiempo estás fatigado, ¿sí? Sentimientos de culpa, inutilidad excesiva e inapropiada. Entonces todo el tiempo es yo soy lo peor, yo no valgo nada, no soy suficiente, soy un inútil, no sirvo para nada. Pérdida de la concentración, a pesar de que en TDAH hay una alteración en la concentración, porque si bien, por ejemplo, un predominio hiperactivo, que quizás es más motor, se pueda concentrar, pero por la misma hiperactividad finalmente también termina perdiendo la atención. Pero aquí hay un aumento, o sea, es más significativo la discapacidad en prestar atención, disminución para pensar, para tomar decisiones y todo el tiempo pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Todo el tiempo, o incluso hay ideación suicida o hay intentos suicidas, ¿no? Es mejor estar muerto, mejor me debería morir porque no sirvo para nada, este tipo de cosas. Vale. Con respecto a la ansiedad, vamos a identificar mayor alteración en memoria de trabajo y atención. Memoria de trabajo, working memory, es la dificultad para, bueno, la memoria de trabajo es la capacidad para poder tener la información de manera online, de manera mental, mientras estamos haciendo algo. Por ejemplo, mientras usted está prestando atención a esta conversación que estamos teniendo, a esta charla que vamos hablando, quizás usted está tomando nota, quizás usted está teniendo en la cabeza TDAH, prevalencia, incidencia, y todo esto es la memoria de trabajo. Pues los chicos, cuando comienzan a presentar tempranamente ansiedad, comienzan a verse identificados con mayor alteración para manejar esa información en el momento. Suelen ser más impulsivos, me duele la cabeza, me duele el estómago, hay más sintomatología física, ya no tengo miedo a estar con amigos, ya no quiero estar con ellos, prefiero quedarme contigo, papá y mamá. Em, Hay una disminución también en el placer, ya no quiero hacer cosas, no hay ningún interés, y lo cual afecta la funcionalidad social. Es decir, si el chico salía 2, 3 veces por semana a jugar, no sé, fútbol, ya no lo hacen. Hay síntomas o de miedo o ansiedad a la separación, ya hay pánico cuando se deja en el colegio, ya no se quiere quedar en el colegio. Hay miedos escolares, hay una competencia o una comparación con los otros. Es que el otro es mejor que yo, es que él lo hace mejor que yo no soy suficiente igual que ella. ¿Sí? Y suelen tener más, esto es muy importante, síntomas más altos de trastornos negativistas desafiantes y de trastornos de conducta. Es decir, son chicos que son más desafiantes. Y aquí muchas veces, generalmente cuando hay comorbilidad de TDAH y de trastornos más conductuales, es mucho más difícil identificar estos síntomas de ansiedad, ¿vale? Porque claro, si ahora no quiero salir, ahora desafío a mi mamá, no es que no quiero salir, como tú me dices que yo no salga, que yo salgo mucho, pues ahora no voy a salir. ¿Sí? Entonces, se puede enmascarar la ansiedad debajo de estos síntomas conductuales, así que hay que estar muy atento. Vale. Mm, mm, mm. Bueno, no sé si por ahí, Rodrigo, ya tú vas guardando las preguntas, ¿no? Que veo que hay algunas. Ah, vale, ahí mandaste la guía clínica. Vale. Bueno, por aquí pregunta Rodrigo Concha, ¿quién diagnostica? El diagnóstico lo debe hacer un neuropediatra en infancia, un psiquiatra infantil también. Sin embargo, para poder hacer un buen diagnóstico requiere de una muy buena evaluación neuropsicológica, requiere de una evaluación a nivel de plasma y posiblemente una electroencefalografía. Ujú. Sí, el neuropsicólogo puede diagnosticar, depende del país, algunos pueden dar una impresión diagnóstica y en otros países sí pueden diagnosticar. Mm, Mira, aquí están diciendo en México, neurólogo y psiquiatra. Genial. Vale, entonces, bueno, ahorita continuamos con las preguntas. Rodrigo, no sé si de alguna manera vas teniéndolas ahí presentes para poder tratar de responderlas la gran mayoría. Vale. Bueno, bien. Ahora, ¿cuáles son los retos que podemos tener cuando hay esta comorbilidad, cuando hay esta comorbilidad entre ansiedad y de depresión? Es muy importante y esto es algo que hoy quiero que se lleven a casa y es
que siempre se requiere no simplemente un abordaje del diagnóstico del TDAH, no simplemente de la estimulación cognitiva para mejorar sus tiempos de atención, no, porque va a llegar un punto entre la adolescencia y la adultez temprana donde quizás esa estimulación ya no va a ser tan necesaria. Entonces necesitamos que sea más una psicoeducación para que aprenda estrategias de cómo concentrarse y que tenga un enfoque más integral para que pueda ser abordado por un psicólogo clínico que pueda, y aquí esto, ojo, que aquí es importante, porque ser un psicólogo clínico que no vea la depresión de manera desarticulada o la ansiedad de manera desarticulada del TDAH, ¿sí? Entonces es importante que se pueda dar una intervención integral, ¿vale? Luego, y sé que muchos psicólogos y muchos profesionales de la salud están en contra de las intervenciones farmacológicas, pero cuando estamos frente a casos de depresión y de ansiedad, donde ya encontramos a nivel de ansiedad síntomas fisiológicos, donde hay una alteración muy importante, donde el chico no puede hacer actividad de manera diaria, donde no puede prestar atención, la farmacología también está bien, porque es importante para que se pueda tener una calidad de vida y y tenga una funcionalidad. Y luego a nivel de depresión, si hay ideación suicida, si ya hay intentos suicidas, entonces es muy importante también acudir a la medicación, ¿vale? Medicamentos estimulantes para el TDAH, antipsicóticos, atípicos, estabilizantes del estado del ánimo, estos pueden ayudar a disminuir estos síntomas de comorbilidad. Luego, cuando hablamos de las intervenciones, como les decía, deben ser intervenciones desde el enfoque cognitivo-conductual, terapia conductual, donde no simplemente estemos enfocados en ansiedad y depresión, sino que también entendamos el fondo del TDAH, como quizás una persona adolescente, bueno, yo llevo muchos adolescentes, adultos jóvenes con ansiedad y depresión y con TDAH, que realmente vienen por TDAH, pero luego vamos trabajando esto de manera conjunta. Y, y claro, tú dices, pero ¿por qué me tengo que cambiar de carrera cada rato? No es porque esté indecisa, no es porque no pueda tomar una decisión, es porque soy impulsiva. Y cuando tú eres consciente de esto, puedes abordar esa impulsividad desde el TDAH y esa ansiedad desde el TDAH. Entrenamiento en habilidades sociales, poder abordar estas dificultades de la atención y poder trabajar todo el tema de la regulación emocional, ¿vale? Es muy importante que podamos hacer un pacto entre colegio, entre familia y entre terapeutas. No podemos atender a los casos de manera desarticulada. Es importante que exista una integración para que realmente se pueda ver un avance. Porque si quizás en casa están trabajando el tema conductual, pero en el colegio no, esto no funciona. Si pasa una hora a la semana con la terapeuta y ella está trabajando todo el tema de esperar el turno, pero en casa la mamá se desespera y le da las cosas muy rápido, entonces aquí no hay una articulación y muchas veces los avances o los procesos lentos vienen de esa falta de articulación entre los diferentes entes importantes que están interviniendo al chico, chica, adolescente con TDAH. Entonces, muy importante el apoyo de la familia y guías para el manejo conductual, que el psicólogo, el terapeuta es quien debe hacer esta integración. Y luego, en este paper, en Balsprut, en el 24, en el año pasado, finales del año pasado, publiqué este paper, nos habla de como de estos tres enfoques importantes. Uno es la evaluación integral y que todos los profesionales de la salud puedan estar atentos a estos síntomas. Psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, fonoaudiólogos, todos los profesionales de la salud que trabajan con TDAH, ante la presencia de algunos de estos síntomas tempranos de ansiedad y depresión que están apareciendo, poder avisar, poder encender las alarmas. Por eso es importante la evaluación integral, ¿vale? ¿No? Y como les decía anterior, poder tener a la familia y a la escuela como aliados que sean claves para que puedan identificar esos signos emocionales, esas manifestaciones que se están dando en el entorno escolar o en casa. Y claramente la intervención temprana, la identificación temprana para que el pronóstico a largo plazo
sea mejor, ¿vale? Bien, bueno, yo creo que hasta aquí estamos, son las 10:45, aquí son las 2:45, así que bueno, por aquí les dejo el link para que puedan mirarme también por Instagram, tengo una página de Instagram que reporto, en LinkedIn, en Google Scholar también pueden ver papers y artículos científicos que publico para que ustedes pues puedan acceder a ellos y puedan revisar de manera más detallada. No sé, Rodrigo, si comenzamos, ya bueno, ahí les dejo mis correos, dirección científica@neuroporto.com, por si tienen alguna duda, y mfporto@v.es. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, Rodrigo, no sé si vamos respondiendo, cómo nos organizamos por aquí. Claro que sí, profesora. Muy, muy Mm, bien. Genial. Genial, genial. También ahí agradecer al chat, ¿cierto? Ahí estaba bien, bien movido y lo estaba leyendo. ujú, Efectivamente, como mencionó la profesora, vamos a pasar a la ronda de preguntas relacionadas con el tema de la exposición, ¿verdad? Así ujú, que o la pueden hacer a través del chat o pueden levantar su manito como la levantó Ángel Núñez, que le voy a dar la vale, palabra ahora. vale. Vale, bueno, entonces hacemos primero las que levanten la mano y después nos vamos al chat. Genial. Hola, Hola Ángel. hola, buenas tardes creo, ¿cierto? Sí, mire, disculpe, quería hacer una consulta. Resulta que yo trabajo en un colegio y me pasó muchas veces que teníamos varios chiquis con trastorno, con el diagnóstico de TDA. Ujú, eh, y en las entrevistas que tuve que realizar con apoderados, yo soy psicóloga. Eh, ujú, Muchas veces tuve que hacer esta labor de como explicarles de qué se trata, la sintomatología que tiene, de alguna manera para poder explicarles un poco por qué la conducta que tienen estos chiquis es así, ya, o por qué algunas cosas se salen de sus manos, porque hay cosas que cuestan más que controlar a otras que otras. Y muchas veces las respuestas que estos apoderados me daban era que ellos no entendían por qué ellos tenían TDA si cuando estaban en la casa eran súper flojos, no hacían nada, estaban todo el día echados en la casa. Entonces, mi pregunta es, bueno, yo sé que pueden haber muchos factores que influyen en el hecho de que este chiqui diagnosticado con TDA puede quizás tener estos síntomas quizá en una esfera y en la otra no, pero podría también estar asociado a estos síntomas como ansiosos o depresivos también. bueno, es importante, Ángel, que para un buen diagnóstico, el TDAH o los síntomas de TDAH se van a dar en dos o más ambientes. ¿Vale? Entonces habría que revisar un poco el perfil de ese caso y poder identificar todas esas variables que estén asociadas. Cuando tenemos un caso, no podemos ver o sea, ver a ese caso de manera individual como simplemente los síntomas cognitivos o simplemente los síntomas emocionales, sino que tenemos que ver a ese paciente en un todo. Tenemos que verlo cómo son las pautas de crianza, cómo es el colegio, con cuántos niños estudia, cómo es el salón, hay muchos elementos que generan dispersión, cómo es en casa, poder identificar esa sintomatología en casa, cómo es en consulta y de manera global poder tener una evaluación total. Debemos tener también esa evaluación cognitiva y pues ojalá y sí o sí una evaluación emocional, porque claramente los estados de ánimo cada día están más alterados en edades más pequeñas, en edades menores. Entonces, poder tener una evaluación global sería lo ideal inicialmente para ese caso. Luego, revisar entonces, porque si, claro, a ti como psicóloga te surge la duda, si de pronto es algo más emocional, poder evaluarlo y poder remitirlo a psicología clínica para que puedan testear todas estas cosas. Mm, Luego, con respecto a casa, quizás está todo el día echado, pero puede que está con 10 páginas al mismo tiempo, entrando entre página y página y página y página y cambiando de actividad.
a través de pantallas y sabemos que la pantalla genera una sobreestimulación, hace una alteración importante en todas las ondas cerebrales y aunque no esté en movimiento físico, quizás a nivel cognitivo sí está en movimiento. Entonces también es otro aspecto que se debería tener en cuenta. Bien, profesora. Tengo también la mano levantada de Macarena. Voy contigo, Macarena. Ujú, Eh, hola profesora. Muchas gracias primero que todo por la presentación. Estuvo muy buena. Y yo tengo una pregunta, igual con respecto a otra pregunta que hicieron acá. Yo había escuchado que el TDAH era como el primo del TEA en cuanto a diagnóstico. Yo lo he escuchado un poco como en seminario igual de autismo. Y en eso, mi duda es, ¿hay diferencias en cuanto a los síntomas con respecto al género? Por ejemplo, porque en el autismo se da muy distinto el autismo en mujeres y en hombres. Bueno, entendiendo el género bastante como binario, por así decirlo, pero ¿existe diferencias en el TDAH en cuanto a mujeres y hombres? Tengo ujú, una duda, una pregunta de... ujú. Y otra pregunta que no quisiera enlazarla inmediatamente. ¿Es posible que durante la infancia se puedan, por ejemplo, disminuir síntomas ansiosos? O sea, como camuflar síntomas ansiosos, pero que se evidencien en síntomas más físicos y que los síntomas ansiosos y depresivos puedan como expresarse con mayor fuerza quizás durante la adultez. Vale, con la primera pregunta, Macarena, gracias por la pregunta. Sí que el autismo y el TDAH no es que sean primos, sino que hacen parte de este grupo de enfermedades del neurodesarrollo, de trastornos del neurodesarrollo, es decir, que sus primeros síntomas inician en la infancia. Sin embargo, el TDAH, a diferencia del autismo, bueno, y el autismo también, pero el TDAH, claro, los síntomas pueden evolucionar. En cambio, en el autismo, los síntomas pueden empeorarse en la adultez, dependiendo en qué grado, ¿vale? Pero en el TDAH estos síntomas pueden evolucionar, pueden ser personas funcionales, pero claro, estos síntomas van cambiando. Ya no es este chico que va a estar en la infancia, estoy todo el tiempo moviendo, saltando y brincando, pero en la adultez no se va a ver así, porque hay una maduración del lóbulo prefrontal. ¿Mm? Luego, el TDAH y el autismo también comparten alteraciones a nivel neurobiológico, toda la parte del lóbulo prefrontal, orbitofrontal, toda la parte de la autorregulación emocional, toda la parte del sistema límbico, también están alteradas. Entonces, a nivel neurobiológico también comparten características, por decirlo así. Eso por un lado. Am, con respecto a la diferencia entre niñas y niños, sí hay diferencias. Las niñas suelen diagnosticarse más tarde porque los síntomas hiperactivos no son tan presentes en ellas, ¿sí? Y por ejemplo, yo tengo, hoy en día tengo varios casos clínicos de adolescentes que he diagnosticado después de los 17 años y que no habían sido diagnosticados antes. ¿Por qué? Porque usualmente todos los roles asignados hacia las mujeres es estar tranquilas, ser quietas, estar puestecitas, no moverte el lazo. En cambio, los niños son más de movimiento. Entonces, muchas veces estos síntomas se enmascaran. Luego, pero sí que he diagnosticado también, sobre todo cuando los síntomas de atención son muy severos que impiden el avance a nivel cognitivo y académico. Entonces allí en las niñas se puede manifestar más rápido, pero cuando esos síntomas no son tan severos, quizás se diagnostican más tarde porque no aparecen estos síntomas más hiperactivos, que son más notorios, porque en la escuela si tenemos 20, el que se mueve es el que nos molesta, venga, para el psicólogo, pero este que no está quietico y está tranquilo, pues no lo mando porque no me molesta, ¿no? Gracias, profesora. Mientras le damos el paso a otra pregunta, quiero tomar lo que pregunta cierto Tere. ¿Existe alguna bibliografía que dé estrategias de estudios para chicos con TDAH que estén en secundaria? Sí, muchas. Si entran a Google Scholar o a PubMed, pueden encontrar mucha investigación de intervenciones, técnicas y todo esto. Muy bien. Voy entonces con Berenice Díaz. Ujú. No sé si, Macarena, creo que te respondí toda la pregunta, faltó una parte. Macarena.
No sé si Que nos escriba alguna, Macarena, por favor. vale, o que nos comente. Ya, Hola, Berenice. Hola. gracias. Hola, buenas tardes allá, ¿verdad? Aquí son días en México. Gracias por la presentación, la verdad es que está bien, bien, bien bella. Yo tengo una duda bien grande. En los adultos, yo trabajo en una clínica de salud integral y ahí, por ejemplo, tenemos como a todo el equipo, ¿no? Están los psiquiatras y demás, los neurólogos, están un neuropsicólogo y bueno, ellos nos van pasando como después del diagnóstico, nos van emitiendo al paciente. Sin embargo, Ujú, ahorita hay muchísimo diagnóstico en adultos ujú, que ya tienen TDAH, que obviamente no fue diagnosticado de pequeños y pues hoy todas sus conductas o sus cogniciones, bueno, prácticamente ellos mismos llegan diciéndote, ah, pues es que yo no sabía que podía tener esto y ahora que tengo esto ya me siento así. Es decir, normalmente ahorita ya están emitiendo muchos más síntomas y entonces ujú, cuando estamos haciendo como trabajo integral, el psiquiatra les da su medicamento, pero se niegan rotundamente a cumplir con todo el claro, tratamiento, ¿no? Precisamente ujú, porque ya son adultos. ¿Cómo ujú. podría ser una buena intervención con un adulto que tiene esta comorbilidad entre depresión y TDAH, ¿no? Porque precisamente se niegan a seguir el tratamiento. Muchas gracias. Exacto. Gracias. Gracias, Berenice. Con tu pregunta me acordé la otra parte de la pregunta de Macarena que hizo con respecto a la sintomatología. Así que, bueno, gracias por tu pregunta. Y bueno, muy interesante. Hay varias cosas como que abordar. Uno, Macarena nos decía si la ansiedad o la depresión era que se daba más la ansiedad en infancia y más la depresión en la adultez. No, pueden darse de manera indistinta tanto en la infancia o en la adultez. Respondiendo a esa primera parte, con lo que nos dice Berenice, yo creo que es muy importante una intervención integral, donde podamos hacer consciente y también quitar un poco ese paradigma de que los fármacos, ¿cierto?, pueden generar un impacto negativo, porque, claro, muchas veces los fármacos tienen un porcentaje, unos miligramos súper pequeñitos y no va a tener un impacto tan importante. Ahora, qué sí es importante? Que sí hay una desregulación emocional muy importante, hay ideación suicida, hay síntomas fisiológicos y esto genera mucha afectación en la funcionalidad de la vida, mediquemos, pero que de manera conjunta con psiquiatría vayamos trabajando para que este fármaco se vaya disminuyendo en miligramos y esta persona pueda ser independiente sin necesidad de una dependencia farmacológica. Esto sería lo ideal. Y si nosotros le vendemos esta idea a nuestros pacientes y esto es real, yo creo que esto cambiaría la percepción de nuestros pacientes con respecto a la medicación. Y también lo que no podemos ocultar es que a nivel médico, a nivel psiquiatra y a nivel de neurología, lo más fácil es medicar, pero no se trata el síntoma, no se trata qué es lo que está causando, ¿no? Y es súper interesante porque quizás, por ejemplo, yo he tenido pacientes que, que no son de base TDAH, pero que sí tienen ansiedad y que han podido dejar su medicación. Cuando encontramos la raíz de cuál es esa ansiedad, qué es lo que me está generando a mí esta ansiedad, qué son los factores estresores que me están generando esta ansiedad. Y si vendemos esa idea y hay un abordaje de manera integral, yo creo que cambiaría un poco la perspectiva y que los pacientes adultos podrían ser más receptivos al consumo del fármaco. ¿Mm? A ti, Veré, por la pregunta. Muy bien, estimados y estimadas. Finalizamos entonces la ronda de preguntas, ¿cierto? Agradecemos la participación. Recuerdo, podríamos dejarlo grabado, profesora, si nos puede repetir su Instagram también para que ahí lo estaba viendo un poquito, también sube información, así que es muy Ujú. Sí, atingente para el momento. sí, @neuroporto. Neuro y Porto, que es mi apellido. Genial. Arroba Muy bien. Neuroporto, entonces, y Ujú. vi bien activo el chat también para que ahí también podamos canalizar dudas y consultas. Exacto, sí, exacto. Si me quieren escribir por Instagram, pues vamos a ir respondiendo a las preguntas que tengan. Sí, yo soy muy, muy accesible. Impecable, profesora. Bien, entonces vamos a dejar la grabación, ¿cierto? Hasta aquí. Para nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar desde YouTube, quienes están conectados ahora no se vayan, porque seguimos, ¿cierto? Con la beca y finalmente con la certificación.
Quiero invitar a la profesora, si gusta, unas palabras al cierre, también invitándolas al curso. Sí, yo creo que esto es como el abrebocas del curso. Aquellos que son psicólogos, que son terapeutas y que quieren conocer estrategias para poder dar un diagnóstico temprano y oportuno y poder encontrar cuál es la forma correcta de hacer intervención, creo que este curso es fundamental. Como Rodrigo lo comentaba al inicio, mi formación en neurobiología, en neurociencias, es muy amplia y hacemos un abordaje más a cuáles son estos aspectos a nivel neurobiológicos que están afectados en el TDAH, así que es un must y tienen que venir al curso. Así que los espero. Que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, que vaya muy bien.